días, buenos días. Luis Felipe. Vamos pasando lista mientras preparan la tarea. ¿A que sí? Sí, profe. Muy bien, muy bien. ¿Qué dice Fritze? Buenos días, profe. Hola. Ahí está Mario. Mario Ángel. Esmeralda. Ahora sí tenemos equipo completo. Esmeralda. Buenos días. Hola. Estamos pasando lista a everybody. ¿Tuvieron una clase anterior o no? Sí. ¿De qué tuvieron clase? Políticos. Órale. Textos políticos. ¿Quién les da esa materia? La maestra Rocío. Rosy. ¿Rocío? En efecto. Es que políticos 1 o 2. 2. Ya para salir. Muy bien. ¿Y cómo los trata el estado de naturaleza? Bien. De Thomas Hobbes. Un caos sin leyes, sin orden. Hay que privar de la libertad para que te cuide el estado. Ajá. Con ejércitos, policías y demás. ¿No es así? Un contrato social. Bueno, hace muchos años, un poquillo más de 2000 o 2000, algo así. ¿Quién es Virce? Mande, profe. ¿Quién me saludó? Mi hermana otra vez, profe. Ah, muy bien. Dile que yo iba con él. ¿Mandé? Dice que iba con usted en clases. Pues sí, pero nomás me saluda de lejos. Hace más de 2000 años, bueno, un promedio de 2000, existió un grupo que se escondía por cuestiones de persecución religiosa. En Roma había unas catacumbas que eran lugares subterráneos y ahí se reunían a celebrar ceremonias religiosas y las acompañaban de cantos. Esos cantos fueron una inspiración de la cultura y del arte judío o hebreo, como se le conoce también. Se tomaban extractos, partes del Antiguo Testamento para ponerles melodía y entre cantos y oraciones se fue desarrollando un nuevo estilo musical. Ese grupo religioso empezó como una secta, por lo tanto era objeto de persecución. Los romanos tenían un lugar que se llamaba el Coliseo. Ahí se daban peleas entre gladiadores y fieras hambrientas bajo el reinado de Nerón. A estos grupos de gentes los sacrificaban para pelear contra los leones y fieras, obviamente con ya la consabida idea de que iban a morir. Un grupo de gente desarmada, pacífica, peleando con leones hambrientos, obviamente iba a morir. Y también Nerón, que era un tipo neurótico, incendió alguna vez la ciudad de Roma y le echó la culpa a esta gente y fueron castigados durísimamente. Los cuerpos de las personas que mataban los convertían en teas o en antorchas para alumbrar los palacios
ya que no había luz, y los cuerpos humanos se consumían con el fuego mientras servían como antorchas. Poco a poco esta secta fue creciendo, mientras más adeptos mataban, más se multiplicaban, hasta que dio lugar a una de las religiones más grandes del mundo, como lo fue el cristianismo, que es un producto directo de la religión judía. También de ahí sale otra creencia muy importante, como lo fue la religión musulmana, los árabes. Entonces ahí entramos nosotros. Este grupo, ¿qué tipo de música desarrolló, creó y que con el tiempo fue la base de la música medieval? Muy bien, ¿quién quiere empezar con sus apuntes? No es nada de memoria, leemos, comentan y yo complemento al Guillo. Soy todo oídos para poner puntos. ¿Puedo leer, profe? Claro, Bueno, pues lo primero que investigué fue que la música cristiana es la música creada y ejecutada como expresión del cristianismo. Esa expresión abarca una gran diversidad de estilos musicales que contienen letras con mensajes bíblicos o que involucran diferentes tipos de oración y cuya motivación principal pues es la fe cristiana. la fe. Profe, si yo investigué lo mismo, a mí me salió lo mismo. Pero cada quien con sus palabras lo platica, no hay problema. Es como un Ok. accidente cuando atropellan a un sujeto y 10 gentes lo ven, cada uno te va a dar su versión. Se atravesó, estaba en rojo, no se fijó. Lady borracha no se fijó. Lady Sir distraído tampoco se fijó. O sea, cada quien interpreta el texto como lo cree conveniente. Silvia, ¿Puedo leer? no sé si Silvia se fue, acabó o tuvo problemas. No, profe, ¿qué ando? Profe, Mande. ¿puedo leer? Sí, nomás no sé si Silvia ya terminó. Sí, profe. Sí, nada más la palabra clave, cristianismo. Bueno, por ahorita. Sí, cristianismo de Cristo, el ungido, en griego. La figura central de esta religión que todo el mundo ya conocemos. A ver, Mar, Michelle. ¿Ibas a leer? Sí. Espérame, abro. Ahí está. Yo tengo justo lo mismo que esta Lupita, pero también aparte, esa expresión abarca una gran diversidad de estilos musicales que contienen mensajes bíblicos o letras que involucran diferentes tipos de oración Sí, y que su origen es judío y la liturgia musical de la sinagoga, en particular el canto, no sé cómo se pronuncia, salmódico, salmódico. de los judíos, comunidad poética musical, fue un legado preciado transmitido de Israel antiguo al cristianismo primitivo, como forma de manifestar tanto a nivel personal como comunitario las creencias religiosas y la fe en Dios. Así es. Sí, salmódico viene de Salmos. Los Salmos es un libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, que es la base de la religión judía, junto con el Talmud, la Torá, que le llaman, que son los 5 libros con los que empieza la Biblia. El Génesis, Números, Levítico, ¿qué otro? El Éxodo. Son 5 libros. Génesis, Números, Éxodo, Levítico y ayúdenme, ¿cuál es el otro? Deuteronomio, que es el libro básico. Significa la segunda ley. Y el Talmud, que es una compilación de todo, religión, política, sociedad. Son los libros base de la religión judía. Salmódicos, se deriva de los salmos. Y luego dijiste sinagoga. La sinagoga son los templos judíos, como en el católico la iglesia. Entonces, en la sinagoga se cantaban estos salmos y
El cristianismo pues, es de origen judío. La Virgen, Cristo, los apóstoles, no todos, pero sí la mayoría eran judíos. San Pablo, etcétera. Entonces es una vertiente muy, muy, muy ligada el cristianismo a la mentalidad judía, ¿no? Cantos y alabanzas. Sigo poniendo puntitos. ¿Quién sigue? Yo, profe, A ver, Frida. se le llama así a la música que es dedicada a Jesucristo y realizada como una expresión del cristianismo. Contiene mensajes bíblicos o letras de adoración y cuya motivación principal es la fe cristiana. Las letras involucran diferentes tipos de oración, adoración y acción de gracias de petición. Es de origen judío transmitido del Israel antiguo y contiene creencias religiosas y levantar la fe en Dios. Así es, era la base porque estaba creciendo esta religión como tal. Entonces había que aumentar la fe, el entusiasmo, el optimismo. Y ustedes saben que la música juega un papel muy importante en el mundo de las emociones, de toda índole, ¿no? Entonces, la música jugó un papel muy importante y todavía, si se fijan, bueno, ahorita no sé si haya misas, pero todavía hay grupos, coros, sobre todo de jóvenes que cantan en las iglesias extractos o partes todavía de los salmos y de otras. Incluso han adaptado letras de música que no tiene nada que ver con la iglesia. Hay un cantante que se llama Bob Dylan, no sé si lo ubiques, Mar Michel. Sí, profe. La de The Answer is Blowing in the Wind. La respuesta está en el viento. How many Sí, sí, he escuchado la versión religiosa. ¿verdad que sí? How many years can some people exist? Y le ponen letra religiosa y la cantan en misa. En este mundo que Cristo nos da, no acepta la ofrenda de paz. Y el dormidero en misa. Mientras el coro está ya cante y cante, las viejecitas dormidas ahí, con esos cantos modernos que nos llevan al mal. Muy bien. Sigue el río de puntos. ¿Qué más? Profe, yo encontré Yo también tengo. otra cosita. Ajá. Bueno, yo encontré que la definición y el objetivo de la música cristiana varía en función de la denominación cristiana que la promueva. Se considera una herramienta útil tanto para evangelizar al creyente como para tratar aspectos de la vida que, pues, que se lleva en la religión. Correcto. Palabra clave, evangelizar. Fue lo que utilizaron el grupo de los 12 aquí en México y en América. Cuando llega Cristóbal Colón y no se da cuenta hasta muchos años después que había descubierto un continente nuevo, porque este ingrato pensaba que había llegado a las Indias Orientales. En vez de irse para allá, se fue para acá. Por eso ya lo andaban linchando porque no le midió bien las distancias. Y según él llegó a las Indias Orientales, pero también pasó por el Edén, que era el paraíso donde Adán y Eva habían vivido ahí cierto tiempo. Después llega Hernán Cortés con un montón de gente de mala entraña. Venían salteadores, ladrones, exprisioneros, bla, bla, bla. No todos, pero sí la mayoría. E hicieron aquí un montón de barbaridades. Después llega el grupo de los 12, que era un grupo de frailes, con la idea, lo que acabas de decir, Silvia, de evangelizar a los indígenas, porque creían que no tenían alma. ¿Qué tal, Mar Michel? ¿Qué opinas de eso? Ay, bueno, es que yo soy muy antirreligión y así. A ti Y que te pues obviamente encanta. no estoy de acuerdo con nada de eso, se me hace una ridiculez. Aparte no me gustó como que el hecho de que les dijeran, oh, estás condenado al infierno, cuando nosotros sí teníamos una idea de un infierno, pero no era como la de ellos, sino, bueno, no nosotros, los antepasados de aquí. Que tenían una idea un poquito, o sea, seguía siendo un castigo, pero la tenían un poquito más tranquila, por así decirlo, y llegaron básicamente a asustarnos,
¿cómo se dice? Los bautizaron a la fuerza y ya, pues así que bueno, si ya eres católico, ve, sé católico y ya, va. Sí, llegan los frailes y evangelizan a los naturales con rudimentos pacíficos. ¿Qué utilizaron? El teatro, la música. De ahí es el origen de las pastorelas, de las posadas. Una vez se dieron cuenta que una de las costumbres indígenas era golpear ollas de barro para que se salieran los malos espíritus. Entonces tomaron esa idea para cristianizarla y esa olla la hicieron como una representación del diablo y los picos, los pecados capitales. Entonces golpear la piñata era sinónimo de rechazar al diablo y como premio venían los dulces, metafóricamente pues, el cielo. Y las pastorelas, que quiere decir descripción de los pastores o vida de los pastores. ¿Ustedes participaron en alguna? ¿Cierto o no? Claro, ¿De claro. qué De papel? Jesús. Órale. No, que diga de José. ¿De Jesús? De José, es que De José. son dos güeyes greñudos, se parecen. Sí, sí, de diablos, de ángeles. Y luego se les olvidaba el diálogo y se ponían bien nerviosos y se les caían los Yo cuernos. fui Satanás, profe. Satanás. El mejor papel de mi vida, la verdad. No le voy a mentir. Yo, Es que iba en escuela primaria, bueno, en primaria católica, entonces también hicimos una de la última cena y ahí sí fui Jesús. muy bien. ¿No te acordaste del cuadro de Leonardo da Vinci? La última cena. Un cuadro que está por ahí, de exhibición, entre otros, ¿no? La Virgen de las Rocas, la mentada Gioconda o Mona Lisa, las mascotas que se asoman, ¿cómo se llama, Frida? Se llama Masha, profe. ¿Cómo? Masha. ¿Y qué significa Masha? Pues no sé, es que hay una caricatura que se llama Masha y el oso. Ya. Yo cuando voy a las tortillas pido 1 kilo de Masha. Muy bien. Bueno, Masha, a ver lo que sigue. Nancy iba a decir algo, ¿o no? Sí, A ver. yo tengo que la música cristiana tiene un origen en la música secular, a la que se atribuían propósitos de cierta maldad. La única música que se aceptaba en el cristianismo era la música de carácter sacro o litúrgica. Muy bien. A ver, ahí hay 3 palabras clave. Secular. La palabra secular quiere decir que no tiene nada de contenido religioso. Eso quiere decir secular. Y al revés volteado, sacro quiere decir música con elementos religiosos. Viene del latín sacro, que significa sagrado. Y litúrgica. Litúrgica es una ceremonia religiosa, en nuestro caso, las misas. La misa es una celebración litúrgica y de hecho de ahí parte el origen de las misas con la reunión de los cristianos en las catacumbas, donde compartían el pan, los alimentos, y la última cena es justamente la sublimación de la misa cuando Cristo comparte los alimentos con los apóstoles, el cáliz, que es la hostia y la sangre de Cristo y el cuerpo, dentro de la religión cristiana, y de ahí arranca el origen de las misas como tal, obviamente acompañadas de música como lo estamos viendo ahorita. Muy bien, son terriblemente aplicados ustedes. Profe, complementando lo que dijo mi compañera, Sí. también tenía como solo permitido cierto tipo de ritmo, por así decirlo. No podían como cambiarlo y eso empezó a cambiar pues cuando la gente afroamericana empezó a hacer sus misas con música más rítmica e incluso que bailaba, que eso todavía no se hace en la iglesia aburrida de los blancos, sino es algo que siguen haciendo los afroamericanos, que bailan y cantan y ellos celebran la misa como si en verdad fueran. Claro, ese ritmo se llama Y soul. fue cuando la gente como que empezó a Ese ritmo que acabas de decir. hacer como cambios en
Dilo. Ah, sí, que empezaron a cambiar, pues, como su forma de pensar y ya a partir de ahí empezó a salir de que el rock cristiano, de que hasta, actualmente incluso hasta reggaetón cristiano, es la cosa más rara que va a escuchar en su vida. Sí, eso se llama, ese ritmo y ese género se llama soul, significa alma. Y es muy empleado por ejemplo, en los Estados Unidos es el soul, el canto rítmico cristiano. De ahí han salido muchísimas cantantes famosísimas, Donna Summer, Aretha Franklin, entre otras. Y acá en Cuba se le llama santería, es la combinación de cantos afrocaribeños, la santería, donde su dios principal tiene un nombre muy raro, Changó. Y acá en el Brasil es el vudú, y nada más que el vudú se mete en cosas más extremas hasta llegar a la catatonia. La catatonia es cuando el cuerpo se hace insensible y ya no siente dolores físicos y demás. Se clavan alfileres, agujas y entran en un estado de catatonia de fuera de y se meten a fondo. Ocupo, ¿Mandé? que ocupo, profe. ¿Qué ocupó? Estar así, ya no está chido sentir. ¿Qué ocupó? Agua. ¿Sí sabías eso, Omar Michel? No, sí había escuchado del vudú y eso, pero no sabía que llegaban a un estado de catacomia, dijo que era. Uh-huh. Eso está muy extremo, la verdad, pero se ocupa. También esto lo hacían y lo hacen los judíos jasídicos. Un judío jasídico es un judío ortodoxo. Son los que traen el sombrero, los caireles, ¿sí han visto? La barba y se visten de Sí, negro. profe. Andan de negro y empiezan a bailar en rueda, así agarrados de la mano. Van aumentando el ritmo, el canto, hasta que entran en un éxtasis que los saca de este mundo. Y dicen que entran a otros planos. No sé hasta dónde sea verídico o Profe, porcentaje. Diga, ¿cómo se llama esa danza o ese baile? ¿la de cuál? En el que dice que se agarran bailando en círculos. Los jasídicos, los judíos. ¿Hasídicos? Ajá. Se escribe con H, hasídicos, pero se pronuncia con J, hasídicos. Son los judíos que traen las crenchas o caireles, Ajá. la barba y el sombrero y siempre andan de negro. Son los judíos ortodoxos, los más extremistas, los que rayan en lo fanático. Y acá en el Brasil es el vudú, las danzas que la iglesia prohibía y se bailaban secretamente en el Caribe. También de ahí es la de los zombies, que sí existieron los zombies, pero no como salen en las películas, ¿eh? Los zombies eran gente negra que explotaban. Les daban ciertas sustancias e iban perdiendo las funciones primarias, que es los ciclos vitales, iban bajando, hasta que la gente los consideraba muertos. Los enterraban a esos negros como muertos, pero los sacaban después y con dosis diarias los tenían en estado de somnolencia para que no se rebelaran, para no sentir el dolor, y los explotaban como esclavos. Esos son los auténticos zombies. Ya después vino la literatura. Perdón, ¿Mandé? que le iba a decir que actualmente ese método se sigue usando, pero para algo un poquito más feo. A ver, dilo. Entonces, hay, por así decirlo, redes de prostitución infantil como de élite Ah, ya. que utilizan ese método para dejar así a los niños. Y, Algo más. pues lo mismo. Sí. Deja limpiar la tubería porque se oxida. Hay una película que se llama La serpiente y el arco iris. Habla de eso, de los zombies y demás.
A ver si algún día la ven. No la van a ver, pero hagan como que sí les interesa. Es como cuando uno le recomienda un libro. Dicen, ah, sí, sí. Y no lo leemos. Bueno, ¿quién sigue? Ahora Esmeralda no ha dicho nada. ¿Por qué? Yo, profe, A ver, antes Ángel, de que se mientras me vaya, Esmeralda se prepara. A ver, Mario. eh, sí, leí que cuando, o sea, ya que había himnos para la iglesia y esto, durante la Reforma Protestante, como que se surgieron dos puntos de vista para los himnos y uno de ellos eh, se llamaba calvinista, consideraba que la música cristiana tendría que contener casi citas de la Biblia. Ujú. Y es lo que hay ahorita, que son salmos o, como dice, citas de la Biblia, cantados con el mismo ritmo, todo muy aburrido, como dicen misas de blancos. Ajá. A Y pues ver, ya, sí, sí, palabras claves. Himnos. La palabra himno es griega y era generalmente un canto a un gran personaje. Después el cristianismo lo transportó para considerarlo como algo fuera de lo común, algo extraordinario, y de ahí se transportó también a la cuestión nacionalista, ¿no? Los himnos nacionales, que por cierto nuestro himno nacional es uno de los más agresivos del mundo y por la letra es criticado. ¿Sí sabían eso? Sí, de hecho se intentó hacer hay una petición, pues, para cambiar la letra del himno nacional, porque no me acuerdo si fue en Canadá o en alguno de esos países primermundistas, Ajá. donde sí cambiaron la letra porque era muy agresivo y el presidente había hecho así como, Sí, bueno, sabes que yo no quiero que este sea mi himno, pero se negó la petición y nos echaron la culpa a las feministas de eso. para variar. Para Sí, variar, profe. por ejemplo, ¿cómo empieza la letra del himno nacional mexicano? Mexicanos, Al al- grito de guerra. ahí está, nos está alentando, nos está aventando a una guerra. Mexicanos al grito de guerra. ¿Qué más dice? No me acuerdo, profe, hace mucho que no lo canto. Mexicanos sabemos El acero a prestar el el acero bridón. aprestado del bridón. Y retiembla en su centro la tierra, el sonoro rugir del cañón. O sea, fue mm, y ha sido muy criticado. Pero ¿qué me dicen de la bandera que ganó el primer lugar como la más bella? ¿Sí Pues es sabían? que sí es bonita, pero con todo lo que está pasando actualmente, pues yo siento que ni el himno ni la bandera me representa. Um, pero a mí el himno mexicano me gusta mucho. Yo sé que es muy violento, pero a mí me gusta mucho en general. Sí, sí, sí. Pero la bandera ganó el primer lugar en belleza. Y si les dijera cómo escogieron los colores, no se lo saben. Ay, no, me sí me habían explicado y sus No, significados y todo, pero la verdad es que ya se me olvidó. pero los colores ya después le dieron un significado, religión, unión y bla, bla, bla. Creo, si mal no Cuando se estaban recuerdo, poniendo de acuerdo Vicente Guerrero, presidente de México, que por cierto no sabía leer, era arriero, no porque tenga yo que ver en contra de arrieros ni que no sepan leer. Cuando se estaba poniendo de acuerdo con nuestro primer emperador futuro, llamado Agustín de Iturbide, se estaban poniendo de acuerdo en muchas cosas y dijeron, bueno, ¿y la bandera? ¿De qué color? Y ahí les va. En la mesa donde acababan de comer había una sandía y los dos por, ¿cómo se le llama? Telepatía. Observaron la sandía y vieron los colores. ¿Qué colores tiene la sandía? Verde, blanco y rojo. Bueno, es como rojito, rosa, raro. Pero de y ahí fue. negro. No, ese día la sandía estaba bien roja y bien verde y bien blanco. Ah, bueno. Y de ahí se tomaron los colores. ¿Qué tal, eh? Entonces básicamente fue porque dijeron, se ve bonito eso.
Ya después acuérdate que la bandera ha sido modificada muchas veces, ¿eh? Hasta Fox la modificó, el escudo. Bueno, sí. Pero ese viene de una tradición de los aztecas, donde decían que donde vieron un águila devorando una serpiente en un nopal, bla, 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 con las leyendas que vienen de los códices. Cuando Sí, venían ahí se fundó Tenochtitlan. Claro, ¿por qué se llama Tenochtitlan? Titlán significa ciudad en náhuatl, y el que los dirigiera, el sacerdote Tenoch. Entonces, ciudad en honor a Tenoch, un sacerdote azteca que venían desde Aztlán, que está allá por Nayarit, Sinaloa, y llegan al lago de Texcoco, fundan Tenochtitlan y después sería la gran chimenea llamada, estos monitos, llamada Ciudad de México. Dijiste reforma, Mario, Ángel. Lo que pasa es que un monje alemán de la Orden de San Agustín fue un día a Roma y vio que había un gentío de gente en la basílica y dijo, ¿qué pasa? No, pues es que estamos comprando indulgencias, o sea, pasaportes para ir al cielo. Con lo que se gane, se va a terminar de construir la basílica. ¿Cómo? ¿Están vendiendo boletos como el avión presidencial para ir al cielo? Sí. Y él pues interpretó a su modo esto y dijo que no estaba bien. Y entre alegata y alegata se separa de la iglesia y funda el luteranismo, que la gente, por Lutero, que la gente conoce como protestantismo. Y uno de esos más radicales protestantes fue Calvino, en Suiza. Ese tipo era un ultrafanático, de esos que quieren que la mujer ande con hasta acá, con cuello de tortuga, que no le hable a nadie, que no voltee a ver a nadie, que tenga vista de túnel, nada más viendo así. Y era muy fanático don Calvino. También dijiste de la música blanca aburrida. Bueno, ¿sí sabían que hay reggaetón, música reggaetonera con letras cristianas? Sí, No, No profe. sabía. Sí. ¿Sí sabían que hay reggaetoneros y darquetos? Ay, yo tenía una conocida que toda su familia era cristiana y me llegaron a invitar varias veces a sus fiestas, no sé qué eran, me dijo el nombre, pero no me acuerdo qué eran. Y ponían reggaetón. Ay, no, profesor, era la cosa más rara que he escuchado en mi vida. Yo también tenía una novia darqueta, pero me cortó. Por No, era una novia emo. Era soy. una novia ¿Ya emo. no se podía cortar sola o qué? Ay, eso estuvo muy feo. ¿Te Era una reíste? novia emo, pero me cortó. No deducen. Bueno, Por eso le Ah, pregunté si ya no se podía cortar ajá. sola. nomás se Ay, eso cortan, está muy cruel. nomás se cortan así. Una Mire, navajita. profe, yo también. Ay, me estabas haciendo una seña muy obscena. Eso me suena a marcas de gato. Sí, va. Las de gato están acá. Ah, tienes toda una colección, oye. Dice Esmeralda que a qué hora la dejamos participar. A ver, Adelante. Ay, perdón. No, te escuchamos, ¿cómo Esme. cree? Está divertida la conversación. ¿Mande? No, que Grítenme, está muy divertida la grítenme, conversación que estuvo. grítenme como le gritan al novio, porque yo soy de la cuarta edad y ya no escucho. No tengo, el amor no existe. Ya no tengo novio, no me peló. Mar, Michelle, hay amores eternos Mande. que duran 2 semanas. El único amor de mi vida es mi gato, profe. Muy Y bien, monos chinos, 2D. muy bien. Edme, ¿tienes algo que Bueno, aportar? ya encontré música de culto, de alabanza, básicamente del cristianismo. Ajá. Y dice que la alabanza cristiana es vista como una forma de adoración a Dios, la cual generalmente se desarrolla a través de himnos y cantos en un templo o iglesia, como parte del servicio religioso o culto y como acto de presencia en el acto de adoración a la congregación cristiana. Y ya también encontré de que
para hacer ese tipo como de alabanzas, más o menos, que alzan las manos, más o menos, como para recibir el poder, pero pues no, Sí, o sea, no. hay una facción, se llaman los carismáticos del Espíritu Santo, son los que hacen eso. Se meten tanto, es más, dicen que hasta se meten tanto en el asunto que hasta hay gente que desarrolla el don de lenguas, que empiezan a hablar en otros idiomas. ¿Sí han escuchado eso? No oigo. Sí. ¿Sí? Que se meten tanto en ese mundo de éxtasis que empiezan a hablar en idiomas y dialectos antiguos. Y Supuestamente en el latín perdido o en el latín original, ¿no? así es. Y empiezan a cantar Pater noster qui es in celi sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ese es latín antiguo. Así se escuchaba el latín. Pero muy Bien fuerte. que le sale, profe. ¿Y usted Niño, cómo sabe, profe? Está No, súper ¿Cómo genial. supo? Y le sale bien. creo que antes la misa la daban de espaldas. ¿Sí sabían eso? El padre volteando al altar y rezaba en latín así. Pater noster qui es in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Y volteaba y el dormidero de viejitas ahí. Bien sabroso. Profe, pero como que sí da miedo, ¿no? Sí. Era algo así medio... Incluso, A mí me parece muy genial. Bueno, yo siempre quería aprender latín. Mar Michel, ¿sí Mande. sabías que hay templos cuya resonancia hace que todavía se escuchen los cantos gregorianos? Sí, se había escuchado y también que muchas veces se escuchaban rezos de las paredes por la antigüedad de que la madera grababa... perdón. Sí. No sé hablar. Que Pri- guardaban Primus, los ruidos. primus, Y la gente creía que las iglesias estaban poseídas y que Satanás estaba como exacto. tratando de meterse, pero no, resultó que era de que tan grande era como su poder de resonancia que la madera y la construcción terminó guardando ruidos. Sí. Primus tonus sic incipitur si flectitur, ex in mediatur, aquae sic finitum. Imagínate eso cantando 100 monjes. Se oía, pero... Y ahí Y Por quedó. luego eso no entran cantan las así como iglesias. roncos, ¿no, profe? Sí, eran voces entrenadas de monjes de la orden de San Benito, benedictinos se llamaban. A Por ver, eso le digo así, sí da como más nervios escucharlos. antes de que me eche Zoom, investiguen lo del canto gregoriano y así lo seguimos platicando. ¿Qué era el canto gregoriano? San Gregorio, la antífona, todo eso. Profe, a mí me pareció el término de canto gregoriano se refiere en general a un tipo de canto llamado simple, monódico y con una música supeditada al texto utilizado en la liturgia en la Iglesia Católica, aunque en ocasiones se usa en un sentido amplio, incluso con un sinónimo de canto llano. Claro,